Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me escuchan bien y si están viendo la presentación. Hola, profe, buena tarde. Sí, señora, se le escucha muy bien. Hola, Muy doctora, buenas tardes, nos vemos bien. Gracias. sí Bueno, perfecto. escuchamos, doctora. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, pues aquí estamos. Por un inconveniente de salud que tengo, no pude ir presencialmente, pero pues yo le avisé a Andrés. No sé si habrá gente en la cámara. De todas maneras, si hay allí, los que estén allí me disculpan por no estar presente. Pero bueno, la idea es compartir esta información. Espero que les sea de mucha utilidad, ¿vale? Para esta sección vamos a ver lo del módulo contable. El módulo contable... Ay, caramba. Bueno, allí vamos a ver cuál es la obligación de llevar contabilidad o por qué las entidades sin ánimo de lucro tienen que llevar contabilidad, cuál es la normatividad contable que hay en la actualidad. Vamos a ver algo sobre la ley 1314 del 2009. Sobre los estados financieros, pues vemos su importancia, vemos cuáles son los estados financieros bajo MIR. Aclaramos la diferencia entre estados financieros certificados y dictaminados. Miramos un poquito algo del proyecto de presupuesto, miramos sobre todo lo de revisor fiscal en las entidades sin ánimo de lucro. Entonces estábamos viendo que vamos a ver sobre el revisor fiscal, cuál es la obligación, en qué momento es que estamos obligados a tener revisor fiscal. Entonces empecemos a hablar sobre la obligación de llevar contabilidad. El decreto 2500 del 86, en el artículo 364 del Estatuto Tributario, nos dice que todas las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las entidades de derecho público y las juntas de defensa civil, están obligadas a llevar contabilidad. Claro está que antes de analizar estas normas, tenemos que tener en cuenta algo básico, y es que las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas, y por ser personas jurídicas desde el Código de Comercio están obligadas a llevar contabilidad. Son las personas naturales las que, dependiendo de la actividad que hagan, tienen que llevar o no contabilidad. En cambio, las personas jurídicas todas están obligadas a llevar contabilidad. Y fuera de eso están estas normas que nos obligan a llevar contabilidad. El decreto 4400 del 2004 nos dice que todos los contribuyentes del régimen tributario especial están obligados a llevar contabilidad. A su vez, el estatuto tributario en el 775, ¿qué es lo que me dice el estatuto? Que prevalece la información de los libros de contabilidad frente a la declaración de renta. Entonces, así yo tenga declaración de renta, si no tengo libros de contabilidad, pues no tengo como un respaldo de esas declaraciones de renta. Y por su parte, la Constitución Política de Colombia en el artículo 15 dice: para efectos tributarios, judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Vale, listo. Como en esta diapositiva les hablo de que excepto las entidades de derecho público, entonces acá en la siguiente diapositiva aclaramos cuáles son las entidades de derecho público. Las entidades de derecho público básicamente son los departamentos, las públicas, la nación, los departamentos, los distritos municipales, los municipios, los entes universitarios autónomos, los organismos o dependencias de las armas del poder público, central o seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta. De resto, esas son las entidades que se entienden por entidades de derecho público. Voy a ver si puedo hacer una cosa aquí para mostrarles algo. En la presentación que les manda la Cámara de Comercio, ustedes, bueno, en esta no. Yo aquí en notas he dejado algunos apuntes sobre algunas diapositivas. No en todas, pero entonces cuando ustedes la tengan, como nosotros mandamos la presentación así tal cual está, ustedes pueden abrir esto en la parte de acá y mirar. Yo ahora trato de acordarme en cuáles hay y la bajo y les muestro, ¿vale? Bueno, entonces pues vamos a ponerlo en presentación. Listo. El marco jurídico. El marco jurídico de la contabilidad. Entonces tenemos el decreto 1529 del 90.
Este decreto nos reglamenta el reconocimiento y cancelación de las personas jurídicas o asociaciones y corporaciones. Y el artículo 16 es el que menciona la obligatoriedad de tener de que las fundaciones o instituciones de utilidad común frente al registro de los libros asociados de actas, asambleas, de asamblea general y actas de junta directiva se tienen que registrar ante Cámara de Comercio. La ley 43 del 90, por su parte, que es la reglamentación de la profesión del contador público, en el artículo 6 me habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y me habla de todo el conjunto de los conceptos básicos. Esto está vigente, así tengamos NIF, esta ley 43 está vigente. Entonces me habla de las reglas que deben observarse al registrar e informar contablemente sobre asuntos o actividades de las personas naturales o jurídicas. La ley 190 del 95 son normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública. En el artículo 45 nos establece el requerimiento para la JEXAL de la obligación de llevar contabilidad de acuerdo con los marcos técnicos vigentes. Entonces aquí ya me empieza a decir la norma, usted tiene que llevar contabilidad de acuerdo a los marcos que estén vigentes en el momento que la vaya a llevar. Y la obligación de consolidar y reportar sus estados financieros con entes de control. Por ejemplo, si es una clínica, una IPS, tiene que reportar ante la Supersalud. Ya nos centramos en la ley 1314, esa es la ley 1314 de julio 13 del 2009, y esa ley es la que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información aceptadas en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar el cumplimiento. Esta ley 1314 es la que está vigente, la que me dice cómo debo llevar la contabilidad. Y esta ley 1314 fue reglamentada por varios decretos, que las vamos a ver más adelante. Aquí tenemos qué es la ley 1314 o qué es lo que contiene la ley 1314. La ley 1314 contiene el conjunto de normas, interpretaciones de carácter técnico aprobadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales, en su sigla en inglés que es IASB. Establecen los criterios para el reconocimiento, es aquí donde les quiero mostrar. Para el reconocimiento, la evaluación, la presentación y la revelación de la información que se consigna en los estados financieros. Todo aquí yo les dejo unas notas que son muy importantes porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué es el reconocimiento? ¿Cómo hago para reconocer un activo o para reconocer un pasivo? Entonces, eso es un proceso que yo tengo que hacer para poderlos incorporar a los estados financieros. Entonces, tengo que primero mirar a ver si es un activo, si cumple las condiciones de un activo o si cumple las condiciones de un pasivo. ¿Y cuándo cumple las condiciones de un activo? Para yo poderlo reconocer. Es cuando yo puedo definir que es un recurso controlado por la entidad. La entidad es el que lo controla, como resultado de sucesos pasados. Es decir, yo compré un edificio. Ese edificio lo controlo yo, lo tengo arrendado o lo tengo en el uso de las oficinas. Entonces es un recurso que de un hecho pasado, porque lo compré en el pasado, yo lo tengo controlado. Y ese bien o ese activo, yo espero obtener en el futuro beneficios económicos. Pero no solo beneficios económicos, porque ahora les decía, puede ser que el edificio yo lo use para mis oficinas. Ese es un beneficio para la entidad. Entonces, si yo voy a reconocer algo como un activo, yo primero tengo que ver que yo lo pueda controlar, que fue de un hecho pasado, o sea, yo lo compré, lo adquirí y me va a representar beneficios futuros. Un pasivo es una obligación del presente que tiene la entidad. ¿De dónde surge? A raíz de sucesos pasados y al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad tendrá que desprenderse de unos recursos que incorporan beneficios económicos. O sea, para yo poder pagar ese pasivo va a tener que desprenderme de un efectivo, bien sea vía bancaria o lo que sea. Entonces, fue un hecho pasado porque adquirí un pasivo en años anteriores, voy a tener que pagarlo en el futuro y desprenderme de unas cifras para poder cancelar ese pasivo, voy a tener que disminuir mis activos y para poder cancelarla.
Y el patrimonio, pues es la parte residual, es la diferencia entre el activo y el pasivo, eso lo conocemos todos. La evaluación es el proceso de determinación de los importes monetarios, o sea, ya el proceso que yo digo, bueno, este es el edificio, ¿cuánto vale el edificio para poder incorporarlo como un activo? O este es mi pasivo, ¿cuánto vale el pasivo para poder incorporarlo en mis estados financieros? Lo mismo que con los ingresos y con los gastos. Entonces, ese es el proceso que yo tengo que seguir para poder incorporarlo, para poder darle un valor. Porque si yo no tengo un valor, ¿cómo lo incorporo a los estados financieros? ¿Listo? ¿A quién le aplica la ley 1314 del 2009? Entonces, la ley 1314 del 2009 le aplica a las personas naturales. Sabemos que las personas naturales somos todas las personas. Las personas jurídicas son entes, reunión de varias personas que se les concede una personería jurídica y se les trata como una persona independiente de las personas que la conformaron. Esa es la persona jurídica. Entonces las CESAL están como personas jurídicas. También le aplica a los contadores públicos y demás personas encargadas de la preparación, promulgación y aseguramiento de la información financiera, y quienes sin estar obligados a observarla, o sea, si no estoy obligado a llevar contabilidad, pero yo quiero llevarla de manera voluntaria y en algún momento deseo utilizarla como prueba en algún proceso judicial, en algún proceso con la DIAN, eso lo dice el parágrafo 2 del artículo 2 de la ley 1314 del 2009, pues debo observar y debo aplicar la ley, debo aplicar las normas que están vigentes en el momento, porque así sea voluntario, si yo no aplico las normas no me va a servir como medio de prueba. Entonces, pues, de nada serviría, ¿no? Dentro de la normatividad contable, entonces venimos y vemos los decretos reglamentarios que salieron. El decreto 2784 del 2012 es el que me habla del marco técnico del grupo 1. El grupo 1 son las MIP plenas. Son las normas que aplican los emisores de valores y las entidades de interés público. Estas entidades tienen un personal mayor de 200 trabajadores o activos mayor de 30.000 salarios mínimos, o tienen subordinadas o sucursales en una compañía extranjera, son matriz de entidades extranjeras, o importan o exportan un valor mayor del 50% de sus ingresos. El decreto 2706 del 2012 nos habla del marco técnico para las microempresas, que son el grupo 3. Estas microempresas lo que hacen, aquí están las personas naturales o jurídicas no responsables del IVA. Este marco técnico me habla del régimen simplificado de la contabilidad de causación para microempresas, es una contabilidad simplificada. Y el decreto 3022 de 2013 es el que me habla del grupo 2, que aquí es donde estamos la mayoría de las entidades, bien sea ESAL o bien sea entidades con ánimo de lucro, estamos más que todo aquí en este marco del grupo número 2, son empresas de tamaño mediano y pequeño que no sean emisoras de valores ni entidades de interés públicos. Aplican la NIF para pymes. Normalmente, inclusive, los programas contables tienen la aplicación de este marco técnico, porque pues básicamente la mayoría de las empresas que estamos acá tenemos ese marco. Hay un decreto único reglamentario de normas de contabilidad, que es el decreto 2420 del 2015. El 14 de diciembre de 2015 recopilaron en este nuevo decreto todas las normas de los decretos que acabamos de ver en la diapositiva pasada, a través de los cuales se establecieron los nuevos marcos normativos de información financiera bajo normas internacionales que empezarían a aplicarse ya fuese desde 2015 o a partir de 2016. Entonces todo quedó recopilado en el decreto único 2420. Ese decreto, en su artículo 2.11, tiene un inciso segundo del numeral 3, que dice: el decreto número 2649 de 1993, además de lo previsto para los efectos contemplados en el decreto 2548 de 2014, continuará vigente en lo no regulado por los decretos 2784, 2706 y 3022 de 2013 y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. ¿Qué quiere decir eso? El decreto 2649 era el decreto de las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
ese decreto se cae, pierde vigencia, digámoslo así, con la ley 1314 porque nace las normas de información financiera o las normas normas internacionales de información financiera. Pero ¿qué sucede? Si uno revisa las normas NIDIF, uno allí, por ejemplo, no encuentra nada sobre los soportes contables. Entonces, lo que quiere decir este inciso es que lo que no esté previsto en la norma actual, este decreto 2649 seguirá vigente. Entonces, no podemos olvidarnos del todo del decreto 2649. Aquí tenemos, este es un decreto, el decreto 2496 de 2015 modifica el decreto 2420 de 2015. ¿Esto qué es? Bueno, acá es donde establece el cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del grupo 2, sectores administrativos nacionales, modifica el decreto reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y el tema de la Superintendencia de Economía Solidaria, inspección, vigilancia y control, establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que se encuentren vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria y hacen parte del grupo 1, 2 y 3 o que voluntariamente hacen parte de dichos grupos. Esta es una normatividad que la dejamos aquí en esta diapositiva porque de pronto puede servirnos porque queremos saber pues qué norma es la que me habla en el Sistema General de Salud o cajas de compensación familiar, ¿ya? Entonces podemos ahondar en la información con esta diapositiva porque ahí está la normatividad. Esta es otra diapositiva que contiene varias normas. Aquí está, en la parte derecha está, voy a bajar esta cosa aquí. La norma artículo 47 y 55 me hace referencia a las contabilidades de cajas de compensación familiar. Entonces, esto básicamente yo se lo dejo como un material porque uno a veces no sabe o se enreda para buscar dónde voy a buscar algo sobre contabilidad de cooperativas. Entonces, el artículo 56 de la ley 79 me habla de la contabilidad de las cooperativas. El artículo 20 y 21 del decreto 1333 me hace referencia a los estados en precooperativas, a los estados financieros. El artículo 34 y 72 del decreto 1480 del 89 me hace referencia a los estados financieros en asociaciones mutuales. Los artículos 20, 28, 65 del decreto legal, ley 1481 del 89 me hace referencia a contabilidad y estados financieros de fondos de empleados. El artículo 16 del decreto 1529 del 90 me habla sobre la obligación de registrar los libros en asociaciones, corporaciones y fundaciones. El artículo 202 de la ley 115 del 94 me habla de la contabilidad en establecimientos educativos privados. Por ahí la clase pasada vimos que estaba dentro de los asistentes una fundación que tenía un colegio. Esta norma les aplica. El artículo 45 de la ley 190 del 95 obliga a llevar libros de contabilidad a la GESAL y obliga a consolidar cuando hay control. El artículo 39 del decreto ley 1228 del 95 me hace referencia a los organismos deportivos. Y el artículo 36 de la ley 454 del 98 es el que da la facultad a la Supersolidaria para establecer las reglas contables del sector. Entonces esa es como la normatividad que hay ya como específica de cada tipo de entidad. De los libros de contabilidad podemos decir que el artículo 52 del Código de Comercio me habla del libro de inventarios y balances para comerciantes. El artículo 53 me habla del libro diario y del libro mayor y balances. Estos son libros que se imprimen anualmente. El decreto 2821 del 74 me habla de la contabilidad para efectos fiscales, debe sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio en el título cuarto del libro 1 y debe mostrar fielmente los movimientos diarios de ventas y compras. El decreto 3541 del 83 y el artículo 509 del Estatuto Tributario me habla sobre los responsables del IVA, que es obligatorio llevar un registro auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor o de balance denominada impuestos sobre las ventas. El artículo 175 del decreto 019 del 2012,
que es la ley antitrámite, me habla del registro de los libros de los socios o accionistas y de las actas de asamblea y juntas directivas, juntas de socios o juntas directivas. Antes de esta ley antitrámite tocaba registrar los libros de contabilidad, o sea, el libro de inventarios y balances y el libro diario y mayor y balances. Ya estos dos con la ley antitrámite ya no se registran. ¿Qué tipos de libros de contabilidad tenemos? Según el artículo 125 del 2649 tenemos el libro diario, el libro mayor y balances, el libro de inventarios. Estos libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que garantice la autenticidad e integridad de cada libro de acuerdo con el uso que se destina. Deben llevar numeración sucesiva y continua. A pesar de que yo ya no registro estos libros, el diario, el mayor y balance y el libro de inventario ante la Cámara de Comercio, de todas maneras debo numerar las hojas antes de usarlos. El registro ante la Cámara de Comercio, ya lo dijimos, es el registro de socios, accionistas o asociados y el libro de actas de asamblea de accionistas o asociados y de la junta directiva de socios. Bueno, hay unas sanciones en materia contable por no llevar contabilidad, sanciones tributarias en materia de contabilidad. Entonces vamos a mirarlas, vamos a revisarlas. ¿Por qué me pueden sancionar? Me pueden sancionar porque estando obligada no llevo los libros de contabilidad. Me llegó la DIAN, lo primero que hace la DIAN en una inspección, en una visita, es pedirme los libros oficiales. Pedirme, pues ahora los libros de contabilidad no están registrados, pero me los pide y yo los tengo que tener prenumerados, impresos. No tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiera obligación a registrarlos. En este caso son solo los libros de actas y de registro de socios o asociados. No exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exijan. Llegó la autoridad tributaria, me exigió los libros, yo le dije, no se los puedo exhibir, es que no los tengo aquí, es que los tengo en otro lado, o no los he impreso, pero como no los he impreso, allí sí tenemos una excepción o un concepto que ya lo vamos a ver. No lleva libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de impuestos o retenciones. Yo llevo la contabilidad, pero van a ir a revisarme retenciones en la fuente y me piden mis registros. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, la retención en la fuente, ¿cuándo se contabiliza? Se causa en el momento del pago o abono en cuenta. La norma dice eso, las retenciones en la fuente se causan en el momento del pago o abono en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Yo compro un computador, lo compré de contado. Entonces, en el momento del pago, porque lo compré de contado, yo tengo que contabilizar la retención en la fuente que le voy a hacer a ese vendedor. Abono en cuenta quiere decir que lo compré a crédito. Entonces, por eso dice allí la norma, en el momento del pago o abono en cuenta, lo que se dé primero. Se tiene que registrar la retención en la fuente. Entonces resulta que cuando viene la DIAN a revisarme, por ejemplo, en un programa de retenciones en la fuente, pues me puede pedir los auxiliares de las cuentas de retención. ¿Y qué va a ver él allí? Pues él va a ver que con la factura número tal yo compré el computador. Me va a pedir la factura para verificar fecha, para verificar si yo sí registré la retención en la fuente de manera oportuna, como lo dice la norma. Si yo lo compré de contado a crédito y en qué momento registré la retención en la fuente, si la pagué. Si yo llevo contabilidad, pero me piden el auxiliar de retención en la fuente de un periodo a otro y no lo puedo entregar porque no me sale, porque lo perdí, o lo imprimo, pero ahí no está lo que busca la DIAN, pues eso es no llevar los libros en forma que permita verificar, porque están mal llevados. Bueno, X o Y motivo pueden tener, pero eso me da para que me sancionen. Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros y el último día del mes anterior a aquel en el que se solicita su exhibición, existan más de 4 meses de atraso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la sanción? La sanción es el 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior, sin exceder de 20.000 VT. 20.000 VT es una cifra estruendosa, 760.080.000 pesos. O sea que todos caeríamos ahí.
Entonces, ¿qué sucede? Me dice que esta es la sanción y me dice que cuando exista más de 4 meses de atraso. Pero no imprimir, hoy en día que todas las contabilidades, pues la mayor parte de las contabilidades son a través de software contables, no imprimir los libros contables no es sinónimo de atraso en contabilidad. Según una sentencia del 14 de marzo del 2019, la 21049 del Consejo de Estado, esa sentencia me dice, la verificación de libros contables no se limita al soporte físico y por tanto, cuando la contabilidad se encuentre al día en el software contable, no habrá lugar a las sanciones de que trata los artículos 654 y 655 del Estatuto Tributario. Esto es muy importante porque si llega la DIAN y yo tengo más de 4 meses de que no los imprimo, pero en mi contabilidad yo le demuestro que, en mi software contable yo le demuestro que estoy al día e inmediatamente los mando a imprimir, pues entonces no me pueden sancionar. ¿Listo? Bueno, hablemos de los soportes contables. Hay un concepto del 1057 donde me dice qué artículos siguen vigentes del decreto 2649. Al principio leíamos un parágrafo donde me decía que lo que no tuviera la ley 1314 seguía vigente lo del 2649. Y este concepto 1057 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública lo que hace es decirme cuáles son los artículos que están vigentes. El decreto 2649 en el artículo 123, por ejemplo, me habla de los soportes. Entonces, teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o dejando constancia en estos de tal circunstancia. Deben conservarse archivados en orden cronológico, y de tal manera que sea posible su verificación. Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Pues lo que ya conocíamos y lo que todos yo creo que la mayoría que son colegas míos, hacemos. Nosotros tenemos que, si compramos, pedir la factura, hoy en día factura electrónica. Si vendemos, pues tenemos que generar la factura electrónica. Si pagamos un gasto, tengo que tener el soporte del gasto. Si era yo le pagué un gasto a una persona que no es responsable del IVA, pues tenemos que saber que hay un documento equivalente, que ese documento equivalente ahora ya es electrónico también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplir con lo que ya sabíamos que teníamos que cumplir. Aquí en esta diapositiva que les mostré acá, creo que aquí también hay unos comentarios que ustedes pueden bueno, allí lo que hice fue como nombrarles esos artículos de que hablan. Entonces, el 124 que inclusive lo transcribimos es los comprobantes de contabilidad. El 125 me habla de los libros, los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubieran asentado los comprobantes. O sea, todo tiene que coincidir. Si yo tengo mi libro diario, eso tiene que coincidir con mis comprobantes de contabilidad y mis comprobantes de contabilidad tienen que coincidir con mis soportes, que son los comprobantes de ingreso, que son las facturas de venta, que son los recibos de caja, que son las causaciones. El artículo 126 me habla del registro de los libros, que ya hablamos de eso más atrasito. El artículo 127 me dice el lugar donde deben exhibirse los libros. ¿Y eso dónde debe ser? En el domicilio principal del ente económico. ¿Y cuál es el domicilio principal del ente económico? El que yo tengo registrado, tanto en Cámara de Comercio como en el RUT. También me dice la forma de llevar los libros, el 128. El 133 me habla de la exhibición de los libros, que es obligatorio exhibir los libros si llega a la autoridad tributaria o en algún proceso judicial o algo. El 134 me habla de la conservación y destrucción de los libros y el 135 de la pérdida y reconstrucción de los libros. Entonces, si ustedes quieren
ahondar pues en ese tema, allí tienen la normatividad. Esto para efectos bueno, esto es la conservación de los libros de contabilidad. Entonces, para efectos comerciales, el artículo 28 de la ley 962 del 2005 y el artículo 60 del Código del Comercio me habla de 10 años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante. Y para efectos fiscales sí depende de que se cumpla el término de firmeza de las declaraciones. Eso me lo habla el artículo 632 del Estatuto Tributario, 46 de la Ley 962 del 2005, modificado por el artículo 304 de la Ley 1819 del 2016. Entonces, cuando se cumple el término de firmeza de una declaración de renta, a ver, ¿cuándo es el término de firmeza de las declaraciones de retención? Cuando se cumple el término de firmeza de las declaraciones de renta del año grabable que correspondan a esas declaraciones de retención. Y cuando se cumpla el término de firmeza de esas declaraciones, mis libros de contabilidad, si yo quiero, no los conservo, porque ya la DIAN, después de que una declaración esté en firme, así esté mala. ¿Aló? Perdón, ¿quién nos habla? Bueno, por allí hay una compañerita que tiene el micrófono abierto. Le pediríamos el favor que cierre el micrófono y lo abran solo cuando vayan a intervenir, ¿vale? Bueno, entonces, para efectos fiscales, cuando ya está en firme, les estaba diciendo, cuando está en firme la declaración de renta, quedan en firme las declaraciones de retención correspondientes a ese año gravable y yo ya no necesito mis libros fiscales porque no tengo que probarle nada a la DIAN. La DIAN no me puede requerir, no me puede hacer absolutamente nada, así tenga errores en esa declaración. Cuentas de orden. ¿Qué pasa con las cuentas de orden? En el 2649 utilizábamos cuentas de orden. Si uno revisa las normas de información financiera actuales, uno no encuentra nada sobre las cuentas de orden. Hay una orientación profesional sobre NIS de diciembre del 2014 que me dice que en los nuevos marcos normativos, pues como les digo, no se hace mención a esta utilización y por tanto si se llevan dichas cuentas, lo único que sucederá es que las mismas ya no se incluirán dentro de los estados financieros como había sucedido bajo el marco contable del decreto 2649, pero sí se podrán incluir en las revelaciones que acompañan a los estados financieros. En lo particular, yo pienso que las cuentas de orden siguen vigentes, nos sirven mucho, porque nosotros por cuentas de orden podemos, por ejemplo, en las entidades sin ánimo de lucro, controlar la reinversión de los excedentes, por ejemplo. Y entonces son un control para la empresa, un control para mí. No van a aparecer en el estado financiero como antes decíamos, cuentas de orden por compra, no. En el estado financiero solo van a aparecer activos, pasivos, patrimonio, en el estado de situación financiera, y las cuentas de orden no van a aparecer por ningún lado. Pero a mí esas cuentas de orden me sirven para hacer revelaciones, porque yo en esas cuentas de orden puedo llevar todo eso que tengo que tener en cuenta, como les comentaba, por ejemplo, la reinversión de los excedentes, y entonces eso me sirve a mí para poder documentar las revelaciones que sí tengo que incluir en los estados financieros. Bueno, hasta allí vamos claros. Bueno, cualquier pregunta, estoy pendiente, ¿no? Profe. Sí, doctora, estamos claros. Bueno, vamos a mirar cuál es la importancia de los estados financieros. En esta diapositiva también les tengo unas notas en la parte de abajo, ya las abro para que las miremos. Pero en términos generales, ¿a quién le interesan los estados financieros de una empresa, sea sin ánimo de lucro o sea con ánimo de lucro? Primero que todo a los usuarios individuales, a quienes manejan el negocio y a los acreedores. Cuando yo voy a pedir un crédito, lo primero que me piden son los estados financieros, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces acá les dejo estas notas. Los estados financieros son informes preparados periódicamente, son de responsabilidad de los administradores del ente económico, tienen como objetivo suministrar información contable y financiera. Por eso los estados financieros, los responsables son, ¿quién? El gerente y el contador. El revisor fiscal es responsable del dictamen que da, de lo que está diciendo,
que sí cumple, que sí se lleva de debida forma, pero los responsables de la contabilidad como tal, por eso hablamos, ahora más adelante hablamos de estados financieros certificados, porque los tiene que certificar el gerente y el contador. La importancia depende de la persona que lo solicite. Entonces, los usuarios individuales les pertenece conocer, los usuarios individuales son los del negocio, los dueños, les permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, invirtieron, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación para el año siguiente. Al valorar esos gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras, se puede reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir esos errores y aprovechar aciertos. Esto más que todo, ¿sí? Bueno, esto más que todo se presenta cuando yo hago un presupuesto. Ahora, cuando yo hago un presupuesto, pero no lo evalúo, no sirve de nada. Si yo hago un presupuesto, es para evaluarlo, para mirar en cuál me desfasé y poder que eso me sirva para planear en el año siguiente. A quienes manejan el negocio, pues obviamente ellos, los que manejan el negocio, lo primero que necesitan saber es si el negocio es rentable o no. Le facilita las posibilidades de comprar anualmente el rendimiento real, comparar, perdón, el rendimiento real de la empresa. Cuando yo hago mis estados financieros comparativos, yo me puedo dar cuenta, me fue mejor, me fue peor, qué pasó, analizar. Se deben guardar estos documentos para poder compararlos entre sí y saber con números reales qué año fue mejor. Hay que recordar que la percepción empírica suele ser imprecisa y conduce a errores, porque hay muchas personas que manejan las cifras en la cabeza, pero eso no es. Bueno, entonces, a los acreedores y a los potenciales otorgadores de financiamiento les puede ayudar porque cómo están sus finanzas. Si yo voy a un banco, lo primero que me piden los estados financieros, pues para poder ver si yo tengo capacidad de pago, si yo tengo patrimonio con qué responder. Entonces ellos con esos estados financieros, pues obviamente van a calcular el riesgo de la operación y la capacidad de pago. ¿Ya? Perdón. Bueno. ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Cuáles son los estados financieros en la actualidad? En la actualidad yo presento un estado de situación financiera que es el que me muestra los activos, pasivos, patrimonio neto y listo. Entonces, en el estado de situación financiera era el que antiguamente llamábamos balance general, es el mismo estado de situación financiera hoy en día, activos, pasivos, patrimonio neto. También está el flujo de efectivo, que son actividades de operación, de inversión y de financiación, se dividen en actividades de operación, de inversión, yo tengo que clasificarlas y decir cómo utilicé el efectivo, de dónde salió el efectivo. En actividades de financiación, por ejemplo, es porque yo adquirí un préstamo o porque yo estoy pagando un préstamo. Y entonces hago un estado de flujo de efectivo donde yo digo con qué efectivo inicié, digo cuáles fueron mis actividades de operación. Las actividades de operación fue lo que vendí o lo que yo recibí, en el caso nuestro de las entidades sin ánimo de lucro por donaciones, en el caso de que solo reciban donaciones. Las operaciones de inversiones, si yo compré activos o si yo vendí activos, entonces allí están tanto los débitos como los créditos, y en las actividades de financiación están cuando yo adquiero créditos o igualmente cuando yo estoy pagando créditos. En el estado de cambios del patrimonio, en las entidades sin ánimo de lucro se sugiere que se llame estado de cambio en los activos netos. De igual manera, si yo no quiero llamarlo así, yo lo puedo seguir llamando cambios en el patrimonio. Y aquí yo muestro cuáles fueron los cambios en el capital, en los dividendos, en los resultados integrales totales. Tengo que si hubo cambios de políticas contables que me afectaron este patrimonio, tengo que incluirlo allí. Y la corrección de errores. Normalmente uno tiene una columna donde están
los saldos de esas cuentas al año anterior y posteriormente tenemos las columnas de si hubo corrección de errores o si hubo resultados integrales o si hubo incremento de capital. Y termino con una última columna que es los saldos a la fecha de los estados financieros que estoy haciendo y allí estoy mostrando cómo fue el cambio de ese patrimonio. Las notas a los estados financieros ya son parte de los estados financieros y aquí lo que se hace es la formulación sistemática y referenciada para cada estado financiero. Aquí yo debo, primero que todo, en las primeras notas yo debo contar la entidad, cuándo se constituyó la entidad, a qué se dedica la entidad, cuál es la actividad principal, hay un resumen allí de qué es la entidad en sí y qué es lo que hace la entidad. Lo segundo que se hace es hacer un resumen de las principales normas de contabilidad que estoy utilizando. Entonces, cómo estoy manejando el efectivo, si tengo efectivo restringido. El efectivo restringido es cuando yo digo que tengo una plata en el banco o una caja que yo de determinada actividad, esa plata no la voy a gastar porque la tengo solamente para comprar un bien o solamente para determinado gasto, para auxilios o en fin, restringido significa eso y pues es lo que haya determinado pues la asamblea. El estado de resultados, que se llama estado de resultados integrales, se sugiere que simplemente se le llame estado de resultados y me muestra los ingresos y ganancias, gastos y pérdidas y otros resultados integrales. Básicamente este es el conjunto de estados financieros de la ley para pymes. Este concepto que les dejo aquí, 14 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, me habla detalladamente de cada uno de estos estados financieros y me dice pues cómo lo debo llevar y todo. Los estados financieros pueden ser certificados o pueden ser dictaminados. ¿Eso quién me lo dice? La ley 222 del 95 en su artículo 37 y en su artículo 38. Esto ya se los había comentado y ahorita lo comentamos. Los certificados son los que firman el representante legal y contador, los que certifican. Ellos en la certificación lo que dicen es que los estados financieros fueron preparados con base a las actividades que hizo la entidad, que todo está respaldado, que se pagan los aportes a la seguridad social, que los software tienen licencia y esos estados financieros los certifica el representante legal y el contador. Y los dictaminados son los que tienen revisor fiscal y el revisor fiscal los firma y normalmente se coloca una frasecita al pie de la firma que dice ver dictamen adjunto. Y el dictamen, el revisor fiscal también dice si los estados financieros si reflejan la situación real de la entidad o de la empresa y si están llevados en debida forma. También debe dictaminar sobre los software que tengan licencias, debe dictaminar sobre los software que tengan licencias y debe dictaminar que se cumplen todas las normas legales, fiscales y que todo está bien. Los dictámenes pueden tener ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra en este momento. Son dictámenes donde tienen unas excepciones, digámoslo así. Y ¿Salvedad? Salvedades, gracias, te agradezco mucho. Salvedades, entonces puede haber un dictamen con salvedades. La salvedad es que encontraste algo que no está acorde a la normatividad, entonces dejar la salvedad, porque mire, la responsabilidad del revisor fiscal es muy grande, porque uno se pone a analizar y usted llega a una entidad, por ejemplo, a un colegio, donde hay una sala de cómputo, y nosotros los contadores, pues manejamos el sistema, pero no somos expertos en sistemas, a menos pues que tenga estudios en sistemas de información. Y entonces para nosotros dictaminar que sí tienen licencia, ¿qué hace uno? Si es un tema que yo no conozco mucho, yo lo que hago es pedirle al jefe de sistemas que me certifique que todos esos software que tienen todos los computadores tienen licencia.
Entonces yo en mi dictamen digo que con base a la información que me dio el jefe de sistemas, todos los software tienen información. Porque es que hay cosas que por mucho que uno quiera o por mucho que la ley nos obligue a que nosotros dictaminemos sobre esas cosas, de pronto no las conocemos. Otro ejemplo es cuando usted llega a un cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos tiene un parque de vehículos donde están las máquinas extintoras, donde tiene ambulancias, donde tiene vehículos comunes y corrientes, y nosotros estamos en capacidad de saber si las ambulancias cumplen con las normas que pide la Supersalud. Nosotros estamos en capacidad de saber si una máquina extintora cumple con todo lo que tiene que tener esa máquina extintora. No, pues no, no alcanza hasta allá, pero uno sí puede ir donde el jefe de máquinas y pedirle que le certifique y cuestionar y preguntar y enterarse un poco sobre eso para poder dictaminar sobre esos temas, ¿ya? ¿Te puedo hacer una pregunta, Por Olga? supuesto. Para sacar la revisora fiscal el dictamen, ¿es necesario que le tengan que pagar, entregar el informe de gestión del gerente? Para generar el dictamen, me estás preguntando que si para ella generar el dictamen necesita el informe de gestión. Sí. O con la auditoría que ha hecho sobre los estados financieros y la certificación de representante legal y el contador, ¿con eso es suficiente? No, lo que pasa es una cosa. Yo con mi auditoría, como revisor fiscal, estoy en capacidad de hacer el dictamen. ¿Qué es lo que pasa? Mire esta diapositiva. En mi dictamen yo tengo que incluir que el informe de gestión, eso está más adelante, esto es sobre el informe de gestión, pero el revisor fiscal debe incluir en su informe, en su dictamen, que el informe de gestión es acorde a la contabilidad. Y si de pronto el informe de gestión manejó cifras, que esas cifras contables son correspondientes a la contabilidad y que están respaldadas en la contabilidad. Entonces, por eso el revisor fiscal, cuando va a hacer su dictamen, pues él puede elaborarlo, pero no lo puede terminar si no tiene el informe de gestión, porque él tiene que revisar el informe de gestión. Él tiene que leer el informe de gestión. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es el informe de gestión? El informe de gestión es el que tienen la obligación de hacer las entidades sin ánimo de lucro. Básicamente es decir, pues, cuál fue su gestión dentro del año, según la actividad que ejerzan. Normalmente, estas entidades lo que dicen, si yo tengo una entidad donde es que mi actividad principal es ayudar a personas con problemas de drogadicción y problemas psicológicos o algo, entonces normalmente lo que dicen es cuántas personas atendieron, cuáles fueron los logros que tuvieron, cuántas personas sacaron adelante, pero no es indispensable que ese informe de gestión tenga cifras, valores, pero algunos representantes de las entidades sin ánimo de lucro o de las empresas les gusta incluir cifras. Y entonces dicen, es que los ingresos ascendieron a tanto, y es que en el año logramos, por ejemplo, si es que tienen alguna actividad productora, en el año logramos producir tantos pesos de tal cosa. Entonces, esas cifras, el revisor fiscal debe verificar que eso esté acorde a los estados financieros. Porque los gerentes o los representantes legales a veces hacen sus cuentas en las cabezas y no consultan las cifras contables, y entonces va a haber una cosa diferente a la contabilidad, y entonces vos como revisor fiscal no puedes dictaminar eso. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno lee el dictamen el informe de gestión. Y uno va y le dice al gerente, mire, pero es que usted está aquí incluyendo unas cifras que no concuerdan con el estado de resultados, por ejemplo. Y el revisor y el representante legal puede ser que acepte y lo cambie, o puede ser que diga, no, pero no, es que eso es lo que yo tengo, es que eso es lo que yo hice. Ah, bueno, yo como revisor fiscal dejo una salvedad, porque yo no voy a dejar que allí aparezca una cifra que no está en la contabilidad y luego me vengan a decir que yo hice un dictamen malo o que pues yo estoy tapando algo, digámoslo así, ¿ya? ¿Qué más debe contener ese informe de gestión?
Debe indicar las actividades realizadas en cumplimiento del objeto social. Bueno, es lo que más o menos les comentaba ahora en el ejemplo. Los acontecimientos ocurridos después del cierre del ejercicio, porque como uno hace la asamblea en marzo, entonces el informe de gestión, si después del cierre entre enero y marzo hubo algún hecho económico que me afecte grandemente y que es por algo pasado, como puede ser, por ejemplo, una demanda que yo tuviera y que se resolvió entre enero y marzo y que me afectó económicamente la entidad de la empresa, yo tengo que decirlo en el informe de gestión. Y, por ejemplo, en los estados financieros se debe hacer una salvedad sobre eso. Las operaciones realizadas y el estado de cumplimiento de las normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la entidad. Eso también se debe certificar. Bueno, aquí vamos a hablar del revisor fiscal. Aquí yo les dejo la orientación técnica 1050 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Me pareció interesante esta parte que dice conclusiones. Con base en las consideraciones que preceden, la interpretación de esta oficina concluye: las entidades sin ánimo de lucro por regla general no requieren de revisor fiscal, salvo la norma que así lo disponga o cuando los constituyentes lo manifiesten en los estatutos. Las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común que tengan su domicilio principal en el departamento y que por competencia legal y su inspección, vigilancia y control le corresponda a los gobernadores, deben necesariamente contar con un revisor fiscal. El revisor fiscal de las fundaciones o instituciones de utilidad común que tengan su domicilio principal en el departamento y cuya inspección, vigilancia y control corresponde a los gobernadores, pues debe ser un contador público titulado y contar con matrícula profesional. Yo aquí les traigo esta orientación y les traigo unas normas donde me dice quiénes tienen que tener revisor fiscal y quiénes no. Porque en esto, mejor dicho, cuando uno va a constituir una entidad sin ánimo de lucro, hay muchos conceptos, muchas diferencias de criterio de si tiene que tener revisor fiscal o no. Entonces, son como normas que yo puedo consultar como para ubicarme según la entidad que yo esté manejando o que yo esté creando, y si tiene que tener revisor fiscal o no. Entonces, según el artículo 3º del decreto reglamentario 1529 del 90, este me dice, por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas, de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común en los departamentos, las ESAL tienen la obligación de tener la figura de revisor fiscal, incluso en el momento mismo de la constitución y formalización legal de la entidad. Entonces, imagínense, acá en ese concepto prácticamente me dice que no todas las fundaciones tienen que tener revisor fiscal. Y ese artículo 3º del decreto reglamentario 1529 me dice que sí. Y me dice, contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad deberán contener por lo menos. Y entonces me señala ahí A, B, C, D. Y llego al G. Y el literal G me dice revisor fiscal. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad común, deberá ser contador público titulado con su respectivo número de matrícula. ¿Ya? Hay una exoneración de la obligación de tener revisor fiscal según esta resolución 0041, pero esto es de la Supersolidaria para el sector real, o sea, estamos hablando de fondos de empleados, de cooperativas, y me dice que estarán obligados a tener revisor fiscal cuando el total de sus activos del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso equivale a 500 millones de pesos, año base 2022. Cuando dichas entidades no reúnan las condiciones señaladas, quedarán eximidas de la obligación de tener revisor fiscal. La Junta de Vigilancia o organismo que haga sus veces asumirá las funciones de control de la gestión económica y social. Esta junta de vigilancia tiene que hacer las veces de control y gestión económica y social, pero no quiere decir que vaya a dictaminar un estado financiero si no es contador, no, pero sí tienen que ejercer
pues acciones de control, funciones de control. Y toda esta normatividad que traigo aquí es un resumen que me encontré en la orientación número 14 para entidades sin ánimo de lucro de la GESAL. Entonces, allí me dice algunas EXAL que tienen obligación de tener revisor fiscal. Entonces, aquí me encuentro la norma y aquí me dice quién es. Entonces, cajas de compensación familiar, artículo 48, ley 21 del 82. Cooperativas, artículo 38, ley 79 del 88. Precooperativas, artículo 12 del decreto 1333 del 89. Asociaciones mutuales, artículo 9, decreto 1480. Referencias a la revisoría fiscal en fondos de empleados, artículo 5, 8, 28, 30, 35 del decreto ley 1481 del 89. Obligatoriedad de revisoría fiscal para administraciones de cooperativas, el artículo 20 del decreto 1482 del 89. En asociaciones, corporaciones y fundaciones, el decreto 1066 de 2015. El artículo 45 de la ley 190 del 95 me habla de la obligación de la auditoría financiera cuando se cumplan requisitos, pero esto no se reglamentó nunca. El artículo 21 de la ley 1228 del 95 me habla de la obligatoriedad de tener revisor fiscal en los organismos deportivos. Y el artículo 56 de la ley 675 me habla de la obligación de tener revisor fiscal en los conjuntos residenciales de uso comercial o mixto. Entonces allí está. Esta presentación es muy interesante y tiene ese resumen allí. Bueno, ¿cuál es la importancia del revisor fiscal? La importancia del revisor fiscal, pues el revisor fiscal da fe pública sobre todas las actuaciones del ente respectivo. Dar fe pública es de mucha responsabilidad. Dar fe pública, los únicos que dan fe pública son los notarios y los contadores cuando ejercen como revisores fiscales. Entonces, ellos tienen que velar, como lo dice aquí, lo voy a leer textualmente, procurando que sus actuaciones den seguridad a quienes interactúen. ¿Me permiten? Bueno, entonces estamos leyendo acá. De ahí nace la conveniencia de dicha figura, la cual representa a la comunidad en general, al Estado y a los propietarios. Mire, representa a la comunidad en general, al Estado y a los propietarios. ¿Por qué? Porque internamente está velando porque lo que dijo la Asamblea General se cumpla. Porque en la Asamblea General se toman decisiones, pero ¿quiénes las ejecutan? La Junta Directiva, el representante legal. Y es posible que de pronto el representante legal no cumpla con alguna de esas decisiones que se tomaron en la Asamblea General. Entonces está representando a la Asamblea General. Está representando al Estado en el momento en que el revisor fiscal está pendiente de si se presentaron en debida forma, por ejemplo, las declaraciones tributarias, que se estén pagando a tiempo, que se estén presentando y que se estén practicando como debe ser. Y a la comunidad en general, pues porque todos los que interactúan con ellos, pues tienen que tener, perdón un momento. Qué pena, me disculpan, pero es que yo estoy por acá en la clínica Imbanaco y estoy recibiendo unos medicamentos intravenosos, entonces me toca parar un poquito cuando me van a cambiar. Perdóname un minutico, por favor. Ni más faltaba, con todo gusto, bien puedes tomes el tiempo que quieras. Bueno, voy a seguir por aquí. Bueno, la revisoría fiscal también brinda credibilidad externa e interna sobre la información financiera, además de la pertinencia del sistema de control interno, el adecuado y razonable manejo de la contabilidad y el cumplimiento por parte de los administradores de las disposiciones legales, estatutarias y decisiones del máximo órgano de la comunidad o ente económico en el cual existe. Asimismo, sobre las informaciones que atestan en informes dirigidos a entidades estatales como la DIAN. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, una de las cosas que tiene que dictaminar el revisor fiscal es si se cumple con los estatutos. Bueno, ya habíamos dicho que las decisiones del máximo órgano se cumplan, que la contabilidad se lleva en debida forma,
que toda la parte fiscal o de pronto, por ejemplo, la laboral, que se cumple con las normas laborales. La revisoría fiscal es muy extensa sobre el control interno. Sobre el control interno debe dictaminar la revisoría fiscal, porque es que el control interno es muy importante, porque el control interno es el que te salvaguarda de posibles pérdidas por hechos fraudulentos o por errores. No tienen que ser necesariamente hechos fraudulentos, pero es el control interno el que te cubre, el que te blinda sobre todas esas exposiciones que tenemos. Si no hay control interno, es muy posible que tenga muchas puertas abiertas para que haya fuga del patrimonio o que se pierdan cosas. Por ejemplo, no hay control sobre los activos en una entidad que tenga activos pues representativos, y no hay control. Entonces, hoy compramos un computador, mañana compramos otro, pero pasado mañana no sabemos quién tiene. Se daña un computador y ni siquiera se da de baja, porque el departamento contable es el último que da cuenta en que se dio de baja un computador. ¿Ya? Entonces, en una entidad manejaban, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esas cámaras que vuelan? ¿Cómo es que se llama eso? Dron, profe. Dron, eso. Manejaban un dron y el dron se les perdió. Y eso es costoso, y eso está dentro de los activos. Y no informan para darlos de baja. Eso hay que hacer un acta, hay que darlo de baja. Entonces, ¿qué pasa? El control interno es el que me cuida de todos esos pasos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el revisor fiscal? Evaluar el control interno. Y si no hay control interno, el revisor fiscal debe hacer la salvedad en su dictamen. O si lo hay, pero con falencias, pues debe hacer la salvedad. Bueno. Profe, una pregunta. Claro, cuénteme. Profe, una pregunta. Resulta que yo soy representante legal de una asociación de Azocomore aquí de Calima, el Darién. Nosotros estamos en un proyecto precisamente con la Gobernación, Corpovalle y pues con el Sistema General de Regalías. A nosotros nos entregan una maquinaria, pero nos la dan en comodato. Ahí, ¿cómo se entraría patrimonio? Como yo tengo el control de esa maquinaria, yo la debo reconocer como un activo, y a su vez debo reconocer un pasivo, porque esa maquinaria no es mía. En el momento en que en el comodato de pronto diga que a los 10 años me la van a dar, entonces a los 10 años yo cancelo el pasivo. Pero mientras no me hayan dado la propiedad, digámoslo así, de esa maquinaria, yo tengo que reconocer un pasivo, y lo reconozco como un activo a su vez. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las funciones del revisor fiscal? Me adelanté. Bueno, debe verificar el cumplimiento de los estatutos, decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva, ya lo habíamos dicho. Dar oportuna cuenta por escrito a quien corresponda sobre irregularidades que ocurran en el desarrollo de la actividad de la entidad. Si yo veo que, por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro, sin autorización de la Asamblea General, va a vender un lote de terreno que tiene, porque, pues puede ser porque sea bien pensado, porque quieren el capital para reinvertirlo, porque puede ser por una buena causa, pero es que la Asamblea General necesita autorización de la Asamblea General y no la hay. Entonces yo tengo que dar cuenta a la Asamblea General por escrito de que están haciendo eso, porque después yo soy responsable porque no avisé, y yo soy el representante de la Asamblea General. Debo rendir informes a entidades gubernamentales de inspección y vigilancia. Debo velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas vigentes y que las actas de la Asamblea y Junta de Socios, al igual que la correspondencia, se conserven debidamente. Ahora hablábamos de que si el revisor fiscal necesitaba el informe de gestión para hacer su dictamen, ¿cómo le parece que también necesita que le muestren las actas de la Asamblea General y de la Junta de Socios? Y no necesita que se las muestren solamente cuando va a hacer el dictamen del revisor fiscal. El revisor fiscal tiene que tener acceso a esas actas de asamblea y de junta de socios. De hecho, en la asamblea el revisor fiscal está. En las juntas de socios puede que lo inviten, puede que no. Pero si no lo invitan, él tiene que tener acceso
a esas actas de juntas de socios, porque en las juntas de socios se toman decisiones y él tiene que velar porque esas decisiones se cumplan. Primero, que las decisiones de la junta de socios estén acordes con las decisiones de la Asamblea General. Y segundo, pues que se cumplan, como lo dijeron allí. Velar por la conservación o seguridad de los bienes de la entidad. Entonces, perdón, entonces yo cuando estoy haciendo mi dictamen, vuelvo y miro los libros, miro que las actas estén al día, y pues yo ya como las he leído y he estado al tanto de que se cumple todo, pues ya puedo dictaminar que esos libros están al día, ¿ya? Velar por la conservación o seguridad de los bienes de la entidad, esto era lo que hablábamos ahora, de que como yo sin conocimiento puedo velar porque una máquina extintora está conservada en debida forma o tiene la seguridad suficiente, tengo que valerme del que sabe en la entidad. Y pues obviamente uno tiene que investigar del tema, pero pues uno se apoya en, y que cuando yo digo uno se apoya en el experto, no es de boca, démelo por escrito, porque es que hoy me dice, el jefe de máquina me dice, no, todas las máquinas están bien, están aseguradas, cumplen con los requisitos que exige el Consejo Nacional de Bomberos. Escríbamelo, porque el día de mañana que yo dictamine y encuentren alguna falencia, yo voy a decir, es que el jefe de máquina me dijo, y de pronto el jefe de máquina me dice, ¿cuándo? Usted no me preguntó nada, yo no le he dicho nada a usted. Lo escrito está, todo por escrito. Lo otro, por ejemplo, uno da informes intermedios sobre los estados financieros, o en fin, de acuerdo a mi memorando de planeación que tenga como revisor fiscal. Entonces, todo por escrito. Ahora, que yo le diga al representante legal que hay un error en el manejo de los activos o que hay un riesgo en el manejo de los activos, no quiere decir que el representante legal me haga caso. Puede que el representante legal no me haga caso, pero yo ya lo dejé por escrito. Yo hice lo que tenía que hacer, inspeccioné, miré que el control interno no servía, le dije al señor gerente que es el responsable, el gerente no hizo nada, en mi dictamen dejo la salvedad. Y ahí está la prueba de que yo sí hice un trabajo de auditoría y que le avisé a ellos y que ellos no hicieron nada. Bueno, evaluar e impartir instrucciones para establecer un control permanente sobre los valores sociales, dictaminar los estados financieros debidamente certificados. Cuando yo voy a dictaminar los estados financieros, primero le pido el certificado al representante legal y al contador, porque ellos fueron los que lo hicieron. Entonces, que me certifiquen que eso está bien hecho. Obviamente, yo tengo que hacer mis labores de auditoría para poder dictaminar, pero yo tengo que pedirle el certificado a ellos. Debo convocar a la asamblea o a la junta de socios a reunión extraordinaria cuando lo juzgue necesario. ¿En qué momento debo? Un hecho grave, un hecho delicado, que yo vea que está en peligro el patrimonio de la asociación o de la fundación o de la empresa, y eso no lo sabe la Asamblea General. Y yo le digo al representante legal, esto hay que dárselo a conocer a la Asamblea General, convoquemos a Asamblea General, porque pues uno no debe tampoco ir a atropellar, a ir a saltarse al representante legal. Bueno, vea, convoquemos y le informamos a la Asamblea General sobre esas decisiones que ustedes tomaron. Entonces el representante legal no hace caso, pero yo veo que ya van a hacer el negocio o que ya van a hacer la transacción y que eso va a afectar negativamente a la fundación o a la asociación, a la entidad. Yo como revisor fiscal, convoco una asamblea extraordinaria y yo le informo a la asamblea extraordinaria lo que está pasando. Obviamente debemos ser prudentes. Uno de los aspectos básicos que debe tener el revisor fiscal o el contador inclusive es la prudencia, ¿no? Analizar bien lo que uno va a decir, mirar bien si realmente sí es peligroso lo que está pasando o no, para no ir a armar de pronto un escándalo donde no lo hay. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos, y las que siendo compatibles con las anteriores le recomiende la asamblea o junta directiva. Bueno, aquí ya vamos a hablar pues del presupuesto.
El presupuesto, pues es un plan de operaciones de recursos de una empresa. ¿Qué es lo que yo hago? Normalmente lo que yo hago es que cojo mi estado de resultados del año anterior. Con base al estado de resultados del año anterior, yo proyecto los gastos y los ingresos del año siguiente, pero tengo que revisar si va a haber un ingreso diferente al del año pasado o si va a haber un gasto mayor al del año pasado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo la misma planta de nómina, pues yo presupuesto con la planta de nómina del año anterior y con un porcentaje que estimo que va a ser el índice de inflación, ¿ya? Pero resulta que en mantenimiento de maquinaria, en este año hay que hacerle un mantenimiento a las máquinas. Entonces yo tengo que hacerle un mantenimiento especial a una máquina que vale fuera de lo normal. Entonces yo me baso en el mantenimiento normal que yo tenía y que yo pagué, pero allí yo tengo que tener información del jefe de máquinas y preguntarle, venga, ¿se va a hacer algún gasto adicional o algo? Porque muchas veces las diferencias en los presupuestos, en la ejecución presupuestal, se dan porque quedan mal hechos los presupuestos. Porque si yo cojo exactamente el PIG del año anterior y presupuesto sobre ese PIG y no tengo en cuenta lo que están pensando los administradores, que es que el próximo año piensan incursionar en una nueva unidad de negocio, pues ese presupuesto va a quedar malo y va a tener muchas diferencias. Entonces todos tienen que participar del presupuesto y dar la información pertinente. No es el contador solo el que lo tiene que hacer. El contador proyecta algo sobre lo que se hizo y tiene que ir con cada responsable de cada unidad de negocio, de cada departamento, a preguntar, o ellos le tienen que informar a uno tampoco tiene que andar detrás de ellos deben de informar, le estamos haciendo un presupuesto, uno informa que está en elaboración del presupuesto y ellos tienen que informar qué es lo adicional que se va a hacer. ¿En qué consiste? Pues en planear el futuro. Yo planeo ingresos, yo planeo gastos. Las entidades sin ánimo de lucro normalmente hacen unos presupuestos que me arrojan cero, que son neutros, que yo el excedente pues tengo que decir en qué lo voy a reinvertir. De hecho ya sabemos que eso debe quedar en el acta de Asamblea General porque lo exige la DIAN. Y la ejecución presupuestal es súper importante. Si yo hago un presupuesto, pues yo lo hago es para revisar cada mes que lo estoy cumpliendo, o me desfasé en esto, o me desfasé en esto otro, porque si no, ¿para qué lo hice? Entonces, es una carta de navegación. El gerente debe estar revisando, el equipo económico, el representante legal o la junta directiva, cada mes, bueno, cada 2 meses, cuando lo determinen, estar mirando esa ejecución presupuestal, que es la comparación entre el presupuesto que yo hice, que eso solo era un plan, con la ocurrencia de la realidad, o sea, con mi PIG. Entonces yo tengo en el presupuesto prácticamente un PIG, pero de algo que yo planeé, que yo me imaginé que iba a hacer. En el PIG real, que es lo que yo estoy haciendo, están las operaciones reales que yo estoy haciendo. Entonces yo comparo esas operaciones y ahí me salen unas diferencias. Entonces puedo estarme excediendo o puedo no estar cumpliendo. En las entidades privadas, como son las entidades sin ánimo de lucro, estos presupuestos no tienen tanto complique como en las entidades públicas, cuando yo de pronto presupuesté un rubro. Por poner un ejemplo, yo presupuesté unos uniformes en un cuerpo de bomberos, una partida para unos uniformes, y cuando yo estoy ejecutando veo que esa partida la presupuesté muy alta y resulta que en otro ítem que puede ser en actividades para los empleados o para los bomberos voluntarios me quedó muy corta. Yo puedo hacer reclasificaciones presupuestales, pero esas reclasificaciones presupuestales deben estar autorizados por la Asamblea General, que fue la que aprobó el presupuesto. Tampoco es potestativo del gerente que lo esté modificando y que esté moviendo de un lado a otro partidas. Lo ideal en un presupuesto, si se hizo
con la participación de todos los que participan de las actividades de la empresa, con cada una de las unidades de negocio y todo, va a haber poca diferencia en la ejecución presupuestal. Si no participan, seguramente van a haber muchas diferencias. Entonces, o muchas reclasificaciones en el transcurso del año. Entonces, esa tampoco es la idea. Bueno, les voy a pedir un descansito de 10 minuticos y continuamos. Ya estamos próximos. Esta presentación es más bien corta. Yo pienso que terminamos la presentación y tomamos un tiempo para que conversemos, hagamos preguntas. En lo que yo pueda ayudarles, lo haré. Y pues en lo que no me comprometo a consultarlo y a hacerles llegar la respuesta de lo que hablemos, porque pues es importante, como lo que dice Harold Hernández, estoy de acuerdo con él, cuando uno se hace casuística, las charlas donde ponemos ejemplos o cosas que le han pasado al uno, cosas que le han pasado al otro, le sirven a todas las demás personas. Entonces, démonos 10 minuticos de descanso, porfa, y ya volvemos, terminamos la presentación y hacemos como una sección de intervenciones, a ver preguntas o casos que nos han ocurrido, a ver cómo los compartimos, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, compañeros. Ya podemos seguir, ¿cierto? Hola. Ay, Dios. Sí, profe, ya podemos seguir. Sí, profe. Profe, disculpe, es que Sí, cuénteme. para lo de Perdón que no te escuché. asistencia y la encuesta. Pero eso es con Andrés, el que esté en la cámara. Compañeros, está en el chat nuestro, están los links y ustedes la pueden llenar. Solo que ya no aparece. Escríbanle a Cámara de Comercio por el chat. Creo que lo mejor es escribirle a Andrés por el chat de la Cámara de Comercio, de que necesitan el link, no sé cómo estén manejando eso. Ahí se los voy a duplicar, vamos a ver. Ah, bueno. Buenas noches. El link de la encuesta ya se lo estoy remitiendo otra vez al chat. Y el de la asistencia sí lo estamos haciendo directamente desde la conexión por Zoom. Bueno, ahí tienen la respuesta a su pregunta. Bueno, entonces aquí esta diapositiva la preparamos para ver de pronto ya más a fondo cómo son los presupuestos en una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, hablamos de que la CESAL son personas jurídicas que deben visualizarse como una extensión del Estado. ¿Por qué una extensión del Estado? Porque es que, por ejemplo, todas las actividades, perdón, yo ya le quité el volumen. A ver, Laura. Como una extensión del Estado, porque muchas de las actividades que hacemos las entidades sin ánimo de lucro debería de estarlas haciendo el Estado. Por ejemplo, una entidad que se encargue de ayudarle a los habitantes de la calle, eso es un deber del Estado. Entonces, por eso se habla de que las entidades sin ánimo de lucro en cierto sentido son una extensión del Estado. Entonces, se dice que para atender a la comunidad ejecutando labores que normalmente debería ejecutar el Estado. Por este motivo, no persigue ánimo de lucro. La CESAL debe manejar un presupuesto debidamente aprobado en cada asamblea anual y ejecutándolo no debería generarse utilidades en principio. Hablamos de que no debería generar utilidades en principio, ¿por qué? Porque decimos pues que todo lo que genere la entidad sin ánimo de lucro pues para invertirlo en su labor social. Pero nosotros siempre manejamos esta frasecita que nos gusta mucho en la parte de abajo, que decimos que la EXAL no persiguen ánimo de lucro, pero tampoco buscan perder. Buscan ejecutar labores, ejecución presupuestal que en principio debería ser neutra, no genera ni utilidad ni pérdida. Porque es que el hecho de que la EXAL no persiga, son sin ánimo de lucro, pero no quiere decir que sean con ánimo de pérdida. Entonces, una entidad sin ánimo de lucro debe tener en su
en su proyección tener utilidades, si tiene alguna actividad económica que le produzca utilidades. ¿Por qué? Porque es que con esas utilidades va a ejecutar su labor social y no va a tener que estar dependiendo de las donaciones. El presupuesto es una proyección de ingresos y egresos necesarios para el funcionamiento normal del Exal y se establece para un año. Es una herramienta de gestión y su ejecución debe guardar relación directa con los registros contables y otras formalidades de contabilidad. ¿A qué se refiere eso? Yo les decía que la ejecución presupuestal era comparar mi presupuesto, que era una proyección que yo había hecho, con mi PIG real. Entonces, debe guardar relación con la contabilidad porque es que yo lo debo comparar es con los hechos reales que ejecuté. Y los hechos reales que ejecuté están plasmados en el estado de ganancias o pérdidas. El presupuesto es una fuente para determinar las necesidades del año. Por lo tanto, lo normal es que su efecto sea neutro. Si generan excedentes, el Consejo Técnico de la Contaduría recomienda, y la DIAN lo exige, que la Asamblea debe aprobar la destinación específica de esos excedentes. Por ejemplo, un club deportivo. Un club deportivo, ¿cómo debe hacer su presupuesto? Una de las cosas que tiene que tener en cuenta un club deportivo para hacer su presupuesto es la participación en los eventos a nivel nacional que van a tener, o si van a tener participaciones pues a nivel internacional. Pues deben hacer un presupuesto de esos gastos que ellos van a necesitar para los deportistas, para el entrenador y todo eso, para poder, por eso se dice que el efecto es neutro. Si yo hago el presupuesto de mis necesidades, yo ya sé cuánto necesito de ingresos y yo tengo que presupuestar esos ingresos. ¿Cómo? Con actividades. Yo debo de una vez cuando estoy haciendo el presupuesto pensar en qué es lo que voy a hacer para conseguir ese dinero de esas necesidades. Y como hay entidades sin ánimo de lucro que tienen actividades económicas, pues pueden estar generando excedentes y esos excedentes son los que ahí yo tengo que decir en qué los voy a reinvertir en el año siguiente para no pagar impuestos sobre ellos. Bueno, esta presentación llega hasta aquí porque es la parte contable nada más. Yo quisiera preguntarles a ustedes si en la parte tributaria, que no pude estar en la clase pasada, les quedó algo pendiente o que miremos a ver qué temas les interesa que tratemos en este espacio. Pues por parte mía, profe, ha estado muy claro todo realmente. O sea, ustedes han sido muy claros con todas estas explicaciones. Nos ha aclarado muchas, de pronto, cositas que uno no tenía como de pronto presente o de pronto lo sabía a medias, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Quién habló? Por aquí no veo quién es que me está hablando. José Raúl, José Raúl. Ah, José Raúl. Listo, José Raúl. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga algún tema que quiera compartir o alguna duda, alguna pregunta. Hola, solo José Raúl vino a la clase. Hola, allí figuran 36. Hola, profe, una preguntita. Cuénteme. Amalia de Calima Darién. Sí, cuénteme, Amalia. Nosotros pues somos una ONG, estamos en el régimen especial, el cual ha llegado, pues la pregunta, ha llegado mucha maquinaria pues aquí a la asociación pues para distribuirla en los campesinos. Toda esta maquinaria que se entrega, o sea, ya sea en comodato, esa tiene que, así sea dañada, tiene que regresar otra vez a la asociación. Si es en comodato, el comodato tiene un tiempo, en el contrato de comodato tiene un tiempo, al término de ese tiempo debe regresar a la asociación, claro. Ah, ya, profe. En muchos casos lo que hacen es que empiezan con un comodato y luego los donan, pero pues allí no sabría yo si la asociación tendría potestad para donar esa maquinaria. No, el estatuto no está reglamentado eso. Y lo otro es que en teoría uno, pues la entidad o la persona que recibió la maquinaria en comodato debe devolverla
en perfecto, es decir, en buen estado, teniendo en cuenta el desgaste normal de la maquinaria, porque tú me preguntabas que así estuviera mala, pero si está mala, porque está mala porque fue un mal manejo o está mala porque es el desgaste normal y esa era su vida útil o qué pasó. ¿Sí me Sí, entiendes? eso es lo que quiero saber. O sea, si una maquinaria pues tiene una vida útil, pongámosle de 3 años, 4 años, ¿el socio tiene que devolverla en buen estado o tiene que reponerla con otra nueva? No sé. Ahí No, cómo allí, sería. no, reponerla con una nueva no. Él debe devolver la maquinaria en buen estado, Ujú. salvo el desgaste normal de la maquinaria. Pero entonces allí sí te tenés que apoyar en alguien que sepa de esa maquinaria para saber cómo la debe devolver, en qué estado la debe devolver, ¿ya? Ya. Y por ejemplo, si un socio quiere apoderarse de una maquinaria y no quiere devolverla, ¿ahí qué se puede hacer? No, pues eso es más jurídico que no te sabría decir, pero tiene que haber una acción jurídica que llevar a cabo porque hay un incumplimiento en el contrato, porque es que se Ah, firma un contrato de comodato donde él se compromete a devolverla a los tantos años. Entonces, si él está incumpliendo con devolver esa maquinaria, yo pensaría que se puede formular una demanda. No voy más allá porque no sé de derecho, pero sí tiene que haber una acción judicial porque es un incumplimiento del contrato. ya sí, Está porque obligado yo a sé. devolverla, claro. Ya sí, porque hasta donde yo sé, pues, o sea, toda la maquinaria tendría que estar en la asociación y si se acabara la asociación, tengo entendido que pasaría a otra asociación que tuviera los mismos fines. Es Eh, correcto, es Ah, correcto. Ujú, perfecto, gracias. Quería aclarar, era ujú. eso. Claro que sí, Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, ¿uno cómo hace de pronto para que en comodato le den a uno, por lo menos en Buga hay, acá en Buga hay muchos sitios, hasta muchas casas antiguas que hasta uno ha visto que se han caído. Un ejemplo que se cayó donde era anteriormente era el colegio José María Cabal. Uno cómo hace allí para como fundación, por lo menos yo que tengo mi fundación folclórica, folclórica, uno cómo hace para hacerse a que le den en comodato de pronto ese sitio, uno adecuarlo, tener la escuela de formación, uno cómo hace, o sea, ¿qué Pues, gestión hay que hacer? pues mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el ejemplo que ponías de la casona donde funcionaba el colegio José María Cabal, es una casona que creo que es de una persona privada, no es pública. Entonces, ¿qué sucede? La gestión que hay que hacer es mirar que el dueño de esa casona tenga el interés de darla en comodato a una fundación. Es la gestión que haya que hacer, el lobby, digámoslo así, que hay que hacer con el dueño del bien que uno aspira a que le den en comodato. Entonces, allí en ese caso uno tendría que averiguar pues quién es el dueño y hacer el lobby pertinente para lograr eso. Y hay otras entidades que pueden dar en comodato, pero pues igual también hay que hacer la gestión y demostrar pues que uno tiene una fundación bien constituida y todo. Pero es gestión, José Raúl, es gestión más que todo. Sí, profe, por lo menos uno en dónde puede averiguar eso, o sea, porque a mí en algún momento yo pregunté, porque yo decía, bueno, hay unas que son casonas de gente privada, de personas dueños que son entidades privadas, pero también hay casonas o casas que de pronto las han tenido allí, pues, porque las han entregado por muchos motivos. Y esas casas quedan ahí. Uno allí, ¿a quién se dirige si de pronto lo tiene, si la tienen, si eso a nivel de pronto, digamos, la administración municipal tiene eso allí? ¿Uno a quién se dirige? ¿Es a los concejales o a quién? No, no te sé ¿De pronto responder tiene esa conocimiento? pregunta. ¿Cómo? Hola, buenas noches, José Raúl, profe, Ricardo Agudelo, ¿cómo está? ¿Cómo me le va, compañero? ¿Bien? Bien. Allí regularmente hay que averiguar es a cargo de quién está el bien inmueble y hacer, el consejo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso, porque eso es, de pronto eso nos ayudan a hacer gestión, digamos que de lo político, pero uno se debe dirigir si hay un bien que tiene características, que no está en uso,
que tal vez se está ya deteriorando, es hacer la gestión a la alcaldía municipal o a la dependencia a quien esté en ese momento sea responsable de ella. Y hacer la petición, ¿cierto? Y ahí, pues, obviamente hay unas condiciones, van a pedir bueno, y fundación, asociación, o bueno, todo lo que tienen tú para demostrarlo, y pues eso tiene pues un trámite, pero directamente con la alcaldía municipal. Ah, ya, gracias, compañero. Sino que es que en algún momento yo pregunté y me dijeron que tenían que hablar con un concejal. Entonces yo dije, bueno, allí quedé como, ¿será que sí o es directamente con la alcaldía? Pero ya me quedó entonces claro, tocaría... Ellos ayudan. Pero pues obviamente si uno tiene quien le provea esa ayuda, pues lógicamente usted sabe que ellos muchas veces tienen unos contactos mucho más cercanos, pero uno directamente lo puede hacer, y de ahí en adelante, si tienen una casa en comodato, pues es obviamente tener las buenas condiciones, pagar servicios públicos, etcétera. Sí, claro, sí, eso sí yo lo tengo allí claro, sino que pues hace mucho rato he estado como con el interés, ¿no? Porque pues mi fundación, nosotros ya llevamos 17 años y pues en realidad pues yo la tengo en mi academia, la tengo en mi casa, o sea, donde yo vivo tengo una terraza y todo, pero pues yo me he dado cuenta de pronto de muchas fundaciones o de muchas organizaciones que en muy poquito tiempo ya les han dado de pronto esos espacios en comodato, y yo digo, bueno, yo llevo 17 años sirviéndole a la juventud a través del folclore y todo, entonces pues sería muy bueno uno que le dieran esa oportunidad, y uno pues sabe que uno tiene que cuidarlo con las ciertas de pronto normas que y reglas que le Las dan a uno condiciones que le colocan. cuando le entregan a uno esa parte, esa... Bueno, mira, otra información pero siempre he estado como con esa duda. Otra información que pienso que se puede ahondar en ella es la SAE. La SAE es la Sociedad de Activos Especiales. La SAE es la que maneja bienes incautados. Entonces, la SAE abre convocatorias para candidatos que estén interesados en administrar esos bienes incautados. Entonces, yo pienso que no conozco el trámite, pero yo pienso que se puede ahondar en esta investigación porque esa sociedad es la que maneja esos bienes incautados. Entonces, ¿de qué manera de pronto uno puede solicitarle a la SAE si uno se da cuenta de algún bien incautado, por ejemplo, en Buga, que es donde te interesa? Entonces, hacer la averiguación, ¿cuál es el trámite que hay que hacer para que me lo asignen? Porque si bien es cierto, lo incautaron, lo que dice José Raúl es verdad. A veces dejan bienes, incautan bienes, pero uno ve cómo se acaban porque no se los entregan a nadie. Entonces, sí, he visto, profe, he visto muchas casas que se deterioran, y yo digo, tanto fundación, organización que está trabajando para la comunidad, para la juventud, para el adulto mayor, y a veces le toca a uno estar por allá mirando, mendigando un espacio. Y yo digo, bueno, pero que no averiguan aquí cuántas fundaciones hay, qué hacen con los jóvenes. Entonces eso a uno, a veces lo pone hasta triste a uno eso. Profe, una pregunta. ¿A veces qué? Que uno a veces, profe, ve las casas aquí de pronto que se deterioran y eso no dan, años duran. Y uno dice, bueno, y uno averiguan de pronto, saben que aquí somos muchos los gestores, hablo de mi condición, ¿no? Yo soy gestor cultural hace muchísimos años y trabajo con mi fundación, con niños, jóvenes y adultos en la parte folclórica, y uno dice, hombre, a veces me ha tocado salir de mi casa propia porque en el lugar donde yo estaba era muy residencial, entonces allí que la bulla, que eso, entonces uno tratando de buscar un espacio para que la gente no haga la cartica y diga que es que yo hago mucha bulla y todo, entonces sí, claro. Sí, entonces nace eso y es triste. Total. Y uno sabe que hay bienes que han incautado y están ahí perdiéndose. Sí, no, yo no sé cuál es el procedimiento, pero sí es interesante tener en cuenta que es la Sociedad de Activos Especiales la que maneja esos bienes incautados. Y entonces averiguar cuál sería el procedimiento para uno lograr que le asignen uno de esos bienes.
No sé si alguien tenga algo más que aportar. Sí, una Profe, pregunta, profe. profe, perdón, complemento lo de la SAE. Resulta que nosotros como asociación pues necesitamos también un lote para pues nuestro centro de acopio y centro de transformación. Nosotros hicimos una solicitud a la SAE y nos respondieron de que eso había que, el alcalde tenía que pedir esa licitación para que poder trabajar en el municipio, para entregar estos activos, pero desafortunadamente pues el alcalde aquí no pidió, que solo hay 121 municipios que hicieron esa solicitud, que mientras el alcalde no haga esa solicitud pues no pueden hacer nada. También tengo entendido que la Agencia Nacional de Tierras también tienen propiedades, entonces que también uno puede dirigirse a la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, una información. Muchas gracias, compañera. Agencia Nacional de Tierras, ¿no? Ajá, sí, sí, a la Agencia Nacional de Tierras también. Ok, sí, porque yo estoy hace mucho interesado en eso, porque, hombre, estoy brindándole un espacio a jóvenes, a niños, a través de la cultura, hombre, ¿por qué no puede uno tener esa posibilidad, digo yo? Sí, averiguar en la alcaldía también, de que el alcalde pida también, pues diría yo, que cómo se puedan aprovechar todos estos espacios que le han quitado pues, al narcotráfico, a esos estupefacientes, ¿listo? Que antes lo tenía de estupefaciente y después lo pasaron a la SAE. Sí, que son muchas. Sí, bastante. Bastantes. Por allí había un compañero que quería hablar también. Sí, profe. Tenía una inquietud. ¿Cómo hacemos o cómo se hace para legalizar o certificar a través de las fundaciones las donaciones que podemos obtener por parte de terceros? Eso, pues algunas personas preguntan, yo quiero donar, pero necesito que me certifiquen para poder bajar la declaración de renta. Pero tengo entendido que algunas fundaciones sí aplican, otras no. ¿Podría de pronto dar una ilustración al respecto? Sí, claro, en la presentación de tributaria está esa parte de donaciones. Creo que la debió haber manejado Harold, no sé si le alcanzó a manejar él. Pero en conclusión, lo que hay que hacer es que cuando una empresa o una entidad o una persona le dona a una fundación, pues ese revisor fiscal de esa fundación es el que tiene que certificar la donación. Y hay unos requisitos, en la presentación debe estar en el material que tienen ustedes, unos requisitos que tiene esa certificación. Uno de los requisitos es saber en qué banco manejan esos recursos de donaciones. Y el requisito indispensable para poder que la empresa o la persona que dona adquiera el beneficio tributario es que la entidad esté calificada como régimen tributario especial. Si no está calificada como régimen tributario especial, no puede tener el beneficio del descuento tributario. Eso lo manejé yo, hablamos, les comenté que ya no era deducción, sino descuento tributario, y que el descuento tributario se resta desde el impuesto, no se resta como un gasto, sino que se resta directamente del impuesto. Pero entonces la certificación la da el revisor fiscal, tiene unas condiciones, unos requisitos de decir cómo fue, si fue en especie, si fue en dinero efectivo, y en qué cuenta manejan esos dineros. Si fue en especie debe tener el valor en que está evaluado el bien. Y importantísimo, si la entidad no está calificada, no le sirve. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más nos quiere compartir algún tema? Profe, ¿alguien está preguntando allí que como no tiene audio? Ah, perdóname. Hay alguien que está preguntando que no tengo audio, ya lo vi, José Raúl, muchas gracias. Sí. Quisiera saber cómo es el manejo contable de los aportes de los asociados. ¿En qué tipo? ¿En qué tipo de entidad? ¿En qué tipo de entidad? Lina Marcela, ¿en qué tipo de entidad?
Pregunto en qué tipo de entidad, ¿por qué? Aquí nos dicen, una asociación de copropietarios de TV comunitaria, una copropiedad. ¿Y cuando crearon la copropiedad hicieron los aportes o es la cuota de administración que me estás preguntando? Porque en las copropiedades se paga una cuota de administración, ¿no? Bueno, mira, lo que te estoy entendiendo es que los asociados aportan un valor mensual para la copropiedad, eso es un ingreso, y ustedes les dan servicio de TV, para ustedes eso es un gasto cuando pagan el servicio al que les provee a ustedes el servicio, porque no sería viable, pienso yo, facturar un servicio que ustedes directamente no están prestando. Ustedes están pagando un servicio de TV que de pronto pueden distribuirles a ellos, así lo entendería yo. Pero los asociados lo que pagan mensualmente es un ingreso para la copropiedad. Listo. Sí, entonces es un ingreso para la copropiedad. Ah, bueno, todos tienen el chat ahí. Con mucho gusto, Lina Marcela. ¿Algún otro compañero que nos quiera compartir algo o alguna pregunta? Bueno, yo creo que nadie más va a participar. No sé si alguien más va a participar, porque si no, pues damos por terminada la sección. Yo les agradezco. Profe, Sí, señor. que Con mucho gusto. descanse más, profe, que usted está enferma, de todas maneras, mejor que descanse. No, tranquila que el único problema es un poquito la movilidad. De resto, esto me ha servido mucho poder trabajar porque no pensando solo en esperar que llegue el medicamento es muy difícil. Pero Bueno. les agradezco mucho su comprensión, les agradezco mucho que me hayan permitido dar la charla de manera virtual y pues no, nada. Muchas gracias y espero pues que les haya servido esta información. Con muchísimo gusto.